El reloj maldito de Wigwe. Capítulo 2. Crónidas Piaget. Habían transcurrido ya 78 años desde la muerte del general Gómez, y por extraño que parezca, el artefacto que otrora sirviera para medir el tiempo se había cobrado la vida de varios relojeros que pusieron en funcionamiento sus agujas. O al menos, eso era lo que contaban los pobladores de ese recóndito pueblo de nombre onomatopéyico. A través de los años, muchos artículos se escribieron en honor al reloj maldito de Wigwe y su rastro de muerte, asesino silencioso y soberbio que imperaba impoluto sobre su armazón de hierro junto a la casa parroquial de la iglesia, donde la mandó a colocar el ayuntamiento en el año 2001. Después de trasladarlo unos cuantos metros desde la plaza Ávila frente a la iglesia. Allí estaba desde que fue movido desde el trompillo luego de la muerte del general. Algunos de estos artículos traspasaron las barreras de la distancia y a través del Internet llegaron a la ciudad de Berna, Suiza, donde un relojero de 47 años, bastante curioso de nombre Crónidas Piaget, se interesó por el reloj. Crónidas era un hombre alto, de cabellos castaño claro, tez pálida y ojos azules. Era un tipo bastante amable y sencillo. Le llamaba la atención el estilo vintage en materia de decoración, y por esa razón se sentía especialmente atraído por las antigüedades. Además de los relojes, le encantaba estudiar historia y las culturas tanto de su país como del resto del mundo. Siempre estaba investigando, analizando o creando hipótesis en su mente, pero nunca antes se había topado con un enigma tan grande que además involucrara a un reloj, su especialidad. El hombre incluso comenzó a estudiar, a distancia, cada uno de los casos de muerte de los relojeros que habían reparado la reliquia venezolana. Eran 4 en total hasta la fecha, aunque del primero de ellos no se había sabido mucho, ya que su nombre se perdió en el tiempo, ese mismo tiempo que le quitó la vida. Según la leyenda venezolana que se comenzó a fraguar en torno al reloj, poco después de la muerte del general Gómez, después de que el nuevo gobierno pasara a tomar las propiedades del benemérito, decidieron que una joya tan hermosa como ese reloj debía ser exhibida en el centro de la plaza Ávila del pueblo. Lo malo era que no funcionaba. Las manecillas continuaban atascadas, marcando las 11:45, supuestamente la hora en que murió Juan Vicente Gómez, su antiguo dueño, el mismo a quien se decía que lo maldijo porque estaba harto de ver el tiempo correr, recordándole que le faltaba poco, que su final era inminente y que se acercaba con pasos agigantados. No obstante, desde luego, el ayuntamiento no prestaba oído a lo que en ese entonces se conocía como cuentos de camino, así que, después de colocar el reloj en su nueva ubicación, decidieron contratar los servicios de un relojero para repararlo. Sin embargo, la reparación duró solo unos pocos días, porque de pronto se detuvo, y dicen los lugareños que lo hizo a la misma hora en que moría el relojero de nombre desconocido. Esa fue la primera de las víctimas a las que el reloj le cobraba con su vida por la gran insolencia de interrumpir su designio. Luego vendrían otras 3 a completar el compendio nefasto. Los lugareños, así como los habitantes del resto del país que habían escuchado acerca de estas muertes, comenzaron a darle fuerza a esa afirmación de que en realidad había una maldición en torno al reloj de la plaza, que posteriormente pasó a la acera de enfrente. Pero Piaget, que aunque aventurero era un hombre escéptico y analítico, comenzó a fraguar en su mente la hipótesis de que la mentada maldición no era más que algún tipo de sustancia tóxica inmersa, por alguna razón, dentro del mecanismo del reloj. Sabía, según sus investigaciones, que el general Antonio Guzmán Blanco había mandado construirlo en Europa, específicamente en España, por allá en el siglo XIX, cuando era presidente de la lejana tierra sudamericana de Venezuela. Un presidente siempre tiene detractores, analizó Piaget. Por lo tanto, no resultaría nada difícil pensar que alguien hubiera querido envenenar su encomienda. Pero también valía la pena analizar por qué precisamente el interior. ¿Acaso suponían que el hombre, curioso tal vez, destaparía el reloj en cualquier momento? Y asimismo a la mente le llegaban otras interrogantes. ¿Por qué no habían encontrado rastros de veneno en los cuerpos de esos relojeros durante las autopsias? ¿Y qué relación tendría la hora de muerte de las víctimas con las que mostraba el reloj?
Sin poder contenerse ya ante tantas preguntas sin respuestas, a principio del año 2013, Crónidas Piaget decidió viajar al continente americano y radicarse en Venezuela para continuar con la investigación más de cerca. Quería visitar Huehue, mirar de frente al reloj y, si era posible, si el ayuntamiento se lo permitía, incluso repararlo de una vez y para siempre. Después de todo, él era relojero, y de Suiza, la tierra de los mejores del mundo en la materia. La esposa y los hijos de Crónidas no quisieron apoyarlo en su viaje. Según ellos, era totalmente absurdo gastar tiempo, dinero y esfuerzo en viajar tan lejos, solo para cumplir el capricho de reparar un viejo reloj parado desde hace años debido a una supuesta maldición. Son tonterías, intentó disuadirlo su esposa. Mitos de gente ignorante que no tiene más que hacer que ponerse a inventar relatos para divertir y atraer a los turistas. Él sonrió después de tomar el último trago de sidra que le quedaba en el vaso. No se trata de gente ignorante, cariño, respondió. Ha habido historiadores, periodistas, cronistas y demás gente estudiada inmersa en este asunto. Además, no es precisamente eso de la maldición lo que me atrae. Para ser completamente franco, no creo en eso. Sin embargo, hay pruebas fehacientes de que es cierto que han muerto 4 personas que han estado en contacto con ese reloj. Existen los reportes, eso es algo irrefutable. La pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué causa esas muertes? Modestia aparte, creo que he dado con la solución. ¿No crees que estás lo bastante grandecito como para andar jugando a ser Sherlock Holmes, Crónidas? Respondió la esposa, mirándolo con los ojos entornados. Ese no es asunto tuyo. Si ellos no pudieron resolver el caso por sí mismos, no veo por qué debas hacerlo tú. Es que creo que el mecanismo pudiera estar contaminado con alguna sustancia tóxica, y esa es la única razón por la cual suceden... Espera un momento. No estarás pensando en ir a reparar ese aparato, ¿verdad? Te conozco lo suficiente como para sospechar que sí. Crónidas, no estoy casada contigo desde hace 3 días. Nunca te has resistido a los relojes detenidos. Estás obsesionado con ellos. Siempre buscas hacerlos funcionar. ¿Acaso se te olvidan esas vacaciones en Lugano, donde se suponía que solo íbamos a descansar y a distraernos? Pero tú terminaste gastándote 2 días enteros en reparar el reloj de la catedral. Lo sé, pero es diferente. Llevaba décadas parados porque simplemente a nadie se le había dado la gana reparar ese vejestorio. Pero tú invertiste 2 preciosos días de nuestras vacaciones solo por verlo funcionar de nuevo. Era un Jacques Tours, una reliquia. Su mecanismo era muy frágil. Solo por eso nadie se atrevía, pero yo jamás le he tenido miedo a los retos. ¿Lo ves? Solo viajarás por cumplir un capricho. Crónidas sonrió de nuevo, lo que terminó por darle la razón a su esposa. Nunca ha sido un secreto para nadie mi fascinación por las reliquias, cariño, y no te voy a negar que me seduce la idea de repararlo, pero antes me gustaría comprobar mi hipótesis. ¿Estás loco?, preguntó la mujer negando con la cabeza. ¿Quieres exponerte al supuesto veneno tú también para ver si es cierto lo que afirmas? No se trata de eso, respondió el hombre después de reír. Estaba divertido con la expresión de exagerada sorpresa de su esposa. Siempre solía ser tan dramática. De ser cierta mi conjetura, estaríamos hablando de un veneno creado en el siglo XIX. Pero si se toman las precauciones necesarias, no debería resultar peligro alguno ahora. No lo sé. Ve tú si quieres, pero ni los chicos ni yo te acompañaremos en ese viaje. Tengo demasiadas cosas que hacer por aquí. Solo te pido que te cuides y que no te expongas a esa sustancia. No hagas tonterías y regresa pronto, dijo su esposa después de besarlo. Crónidas llegó al aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, en enero del 2013. Como era tarde ya, decidió hospedarse en un hotel cercano para pasar la noche e intentar ajustarse además al cambio de horario. No tenía sueño, ni tampoco hambre, pero al llegar al hotel hizo un esfuerzo por llevarse a la boca al menos un simple yogur. Le apetecía probar todas las delicias que ofrecía la gastronomía de ese país, pero ya tendría tiempo a disposición luego. Por ahora, debía empezar a adaptar su cuerpo a los nuevos horarios. Después de ingerir también una infusión de tilo, intentó dormirse y lo consiguió casi al amanecer. A las 9 de la mañana,
Después de desayunar las tradicionales arepas que tanto le habían recomendado y que terminaron por agradarle en demasía, ya vestido y un poco repuesto tras las pocas horas de sueño, se dirigió de nuevo al aeropuerto para trasladarse a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, en el centro del país. Una vez que llegó a la ciudad, notó el calor enseguida. El termómetro del aeropuerto marcaba unos 23 grados, pero a él, que venía de la tierra de los Alpes y que había dejado su país enfundado en varios abrigos de lana, le parecía que se estaba cocinando en ese cálido país de Sudamérica. Al salir del aeropuerto Arturo Michelena en Valencia, Crónidas agitó el brazo para llamar la atención de un taxista, que se encontraba cerca. Valiéndose de su asombrosa fluidez del idioma español, aunque con un marcado acento extranjero, solicitó al taxista lo llevase al hotel donde había hecho una reservación previamente. Después de conocer el nombre de ese hotel, el hombre se dispuso a ayudarlo con el equipaje y posteriormente a llevarlo, tratando de sortear el tráfico, aunque esa era una tarea casi imposible en aquella ciudad tan ajetreada. Víctor Torres, el taxista, era de tez oscura y semblante hosco. Le encantaba leer y se definía a sí mismo como un fanático del orden, un perfeccionista y hasta un tipo estresado, pues una de sus características más criticadas por su familia y hasta por él mismo era que a menudo se sentía agobiado por la más mínima situación negativa. Sobre todo no soportaba que sus planes se estropearan, así que tomando en cuenta que planificaba su día a día desde el amanecer hasta que se iba a acostar, cualquier cambio repentino que pudiera modificar sus proyectos lo ponía ansioso. Irónicamente, la vida lo había llevado a desempeñar una de las labores que más estrés puede generar en ocasiones. No obstante, por consejo de uno de sus clientes, que era médico, estaba llevando a cabo varios métodos para reducir la ansiedad. «Tómatelo con soda», le había dicho el galeno, utilizando una expresión popular para denotar que no debía prestarle atención a esos asuntos sin importancia. Lo hizo en una ocasión en que, atrapados en medio del tráfico, Víctor comenzó a sudar abundantemente, expresando su preocupación de que no llegarían a tiempo al destino. El médico también le aconsejó a escuchar su música favorita para distraerse y, desde luego, tratar de despejar su mente. Asimismo, solía leer mucho, ya que era uno de sus pasatiempos favoritos, así como ver programas policíacos en televisión y documentales sobre aeronáutica, algo que también le apasionaba. «Si quieres, enciendo el aire acondicionado», propuso al taxista, al ver por el retrovisor frontal cómo Piaget se aflojaba el nudo de la corbata con la mano izquierda, mientras se abanicaba con la derecha. Por su acento y apariencia, saltaba a la vista que el pasajero venía de tierras lejanas, probablemente de Europa. «Sí, por favor, y muchas gracias», respondió el hombre con una sonrisa afable que demostraba su agradecimiento. En tan pocos minutos, ese hombre comenzaba a caerle bien. La verdad era que el clima de esa ciudad distaba bastante del que había dejado atrás en su natal Berna, pero a pesar de eso, le agradaba. Piaget probó haciendo algunas preguntas básicas acerca del clima, comida y sitios turísticos del país, al percibir la buena receptividad de su interlocutor, quien además compartía su pasión por la lectura entre otros gustos. Se sintió mucho más en confianza. El taxista y el extranjero eran parecidos en muchos aspectos, sí, pero Crónidas definitivamente era un hombre mucho más despreocupado, carismático y risueño, lo que lo hacía caerle bien a la gente enseguida, a diferencia de Víctor que, pese a no ser un hombre antipático en lo absoluto, su constante semblante hosco y actitud reservada mantenían a muchos al margen. ¿Qué tan cerca está la ciudad de disculpa, me hago un lío con la pronunciación. ¿Te refieres a Güigüe?, lo ayudó Víctor, mirándolo de vez en vez por el retrovisor frontal, mientras se detenían ante un semáforo en rojo. «Sí, ese mismo», afirmó el extranjero, riendo divertido. «Güigüe, ¿qué tan cerca está de aquí esa ciudad?». La pregunta le arrancó una sonrisa al taxista. «Güigüe es más bien un pueblo que una ciudad, aunque sí, es bastante grande», aclaró mientras aceleraba de nuevo al ver que el semáforo mostraba luz verde. Bajó el volumen en la radio para poder seguir conversando a gusto y continuó. «Está a media hora de aquí aproximadamente». «Qué bien, no está lejos», se alegró Piaget. En ese momento, la radio comenzó a emitir unos acordes conocidos y agradables para él,
que era un amante de la música latina antigua. «Vaya, qué bonita es esta canción», exclamó admirado, mientras las voces de los cantantes se dejaban oír. «Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer». «Sí, claro», aprobó el taxista complacido de tener tan agradable pasajero que compartía sus gustos musicales. «Nada que ver con ese bendito reggaetón. A mí me gusta esta emisora porque siempre ponen música vieja, usualmente la misma que se escuchaba cuando yo era pequeño», añadió luego subiendo un poquito más el volumen. «Esta canción, por ejemplo, es del trío Los Panchos, pero me sorprende que la conozcas porque no he visto a muchos extranjeros a los que les guste este tipo de música». Piaget sonrió de nuevo. «Soy de Berna, Suiza, pero desde pequeño, al igual que tú, me ha gustado esta canción. También en Suiza escuchamos de todo». Luego rió y añadió: «Y también, al igual que tú, detesto el reggaetón, aunque mis hijos no estén de acuerdo conmigo». El comentario hizo reír a ambos hombres mientras el taxista giraba a la derecha, subiendo por una calle. «Soy relojero profesional. Será por eso que me agrada esta canción», explicó Piaget mientras el taxista asentía. «Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga». «Y es por cierto un reloj el que me trajo hasta aquí. Bueno, no aquí exactamente», continuó el extranjero. «¿Has escuchado hablar acerca del reloj de Riwe?» preguntó el hombre aprovechando la ocasión. Víctor asintió de nuevo. «Sí, cómo no. He pasado por allí en numerosas ocasiones, pero hace mucho tiempo que no voy». «¿Y has escuchado acerca de las muertes que supuestamente ha dejado el reloj?», volvió a preguntar Piaget interesado. En realidad no mucho», respondió el taxista con sinceridad. «Solo eso, que supuestamente el reloj ha matado gente, pero en realidad no tengo idea de cómo. Cosas de pueblo. La gente a veces como que se aburre y comienza a inventar historias para divertir o asustar a otros». El comentario le recordó a Piaget a su propia esposa y sus advertencias, pero si bien el taxista no podía aportar mucho a su investigación, de seguro igual le sería de gran ayuda para más adelante. En ese momento sonaban los últimos acordes de la canción. «Para que nunca amanezca». «Bueno», dijo Víctor, entrando al estacionamiento de un bello y alto edificio. «Ya llegamos. Este es el hotel que mencionaste». «Muchas gracias», respondió el extranjero, extrayendo su billetera para saldar el monto acordado previamente con el taxista. «Gracias», respondió este después de entregar el cambio. Luego, bajó del auto para abrir el maletero y sacar el equipaje. «Me voy a quedar un tiempo en esta ciudad», anunció Piaget luego de tomar el equipaje y sacar su teléfono celular del bolsillo interno de la chaqueta. «Pero voy a estar viajando constantemente a Riwe», se corrigió, «porque estoy investigando todo este asunto del reloj, pero como no conozco a nadie por aquí, no sé quién podría llevarme hasta allá. Entonces me preguntaba si acaso podrías llevarme tú. No lo sé. ¿Me inspiras confianza?» El taxista asintió. «Si en el momento en el que tú me llames yo no estoy ocupado con otro cliente, con mucho gusto te atenderé». Crónidas sonrió agradecido y aliviado. «Está bien, entonces tú dame tu número telefónico para ponernos en contacto». El taxista recitó su número personal mientras el extranjero lo registraba en su celular. «Soy Víctor Torres», se presentó formalmente para que el extranjero pudiera registrar también su nombre y así identificarlo. El otro se presentó también. «Es un gusto conocerte a ti y a tu hermosa ciudad, Víctor. Mi nombre es Crónidas Piaget», dijo ofreciéndole la mano derecha. «El gusto es mío», respondió Víctor con una sonrisa para agradecer la amabilidad de su pasajero. «Entonces llámame cuando me necesites». «Probablemente será mañana». «Sí, será mañana. Es que estoy ansioso y tengo mucho que investigar». «Ah, pero registra tú también mi número, por favor. Así sabrás quién te llama». Víctor extrajo el teléfono celular del bolsillo de su pantalón y además de registrar el número, se dispuso a hacer lo mismo con el nombre. «Piaget. Sí, exacto. Conté al final. Crónidas Piaget», indicó el hombre. Finalmente el taxista se marchó, mientras el extranjero lo observaba hasta perderse de vista. «Qué bueno», susurró agradecido.
Mañana mismo comenzará la investigación formal, se dijo a sí mismo con satisfacción. ¿Puedo ayudarlo, caballero?, preguntó alguien a su espalda, interrumpiendo su monólogo. Era uno de los botones del hotel que se acercaba con una especie de carrito dorado para el equipaje. Oh, sí, muchas gracias. Permítame indicarle dónde está la recepción para que haga el check-in. Por favor, sígame. De acuerdo. Gracias de nuevo. Una vez instalado en la habitación, Crónidas se comunicó con su esposa en Berna. Cariño, ya estoy aquí en la otra ciudad, Valencia, la que está cerca de Wigüe, anunció hablando en francés, su idioma natal. Mañana mismo empezaré la investigación. Pero Crónidas, cielo, tómate al menos un tiempo para descansar. Apenas llegaste ayer al país. No, querida, siento que debo hacer esto lo más pronto posible. No hay tiempo que perder. Amigos, si están disfrutando de este audiolibro y no están suscritos, les pido que consideren hacerlo. No les cuesta nada y en cambio a mí me ayudarían muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.